Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a particularizar el cómo obtener matrices de varianzas-covarianzas de las derivadas de un proceso estocástico, del gradiente, en caso que el proceso estocástico sea estacionario. El objetivo global de todo esto es aclarar qué hacer cuando yo tengo medidas de, pongamos, una posición para estimar velocidad, o si puedo utilizar medidas de velocidad para estimar mejor tanto la propia velocidad como la posición. De manera que eso requiere mezclar un proceso y su derivada en las matrices de varianzas-covarianzas. Si es multivariable, hablaremos de derivadas parciales. En otro vídeo discutimos un caso general de proceso no estacionario y aquí aplicaremos dichas fórmulas prácticamente de forma directa al caso estacionario. Vamos a revisar. Si yo tengo un proceso estocástico, realmente lo puedo considerar como una función aleatoria, f de x es una variable aleatoria, que supondremos de una cierta media conocida, y que hay cierta covarianza, cierta correlación estadística entre los valores en un punto x y en otro punto x'. ¿Vale? En este material la prima no tiene nada que ver con la derivada, ¿vale? Simplemente es otro punto a una cierta distancia de x. Obviamente, con esta covarianza yo puedo aplicar fórmulas de mejor predicción lineal y obtener estimados del valor de f en x', condicionados a ciertas observaciones del valor en x, etc. Y todo eso se llama Kriging, se llama kernel regression, etc., discutido en otros materiales. También bajo ciertas condiciones técnicas, el proceso puede ser diferenciable. No los vamos a ver aquí, simplemente pues entendemos que una masa sometida a aceleraciones aleatorias pues tiene que tener una velocidad aleatoria y una posición aleatoria, y bueno, pues suponiendo que esas cosas existen, queremos calcular sus parámetros estadísticos de media y varianza, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si el proceso es diferenciable, pues esta derivada será otro proceso estocástico. Claro, si la función es aleatoria, su derivada también, y tendrá una cierta relación con f, que es lo que queremos ver aquí. En otro vídeo vimos que el valor esperado del gradiente es el gradiente de la función media. Claro, si esta es la media de la posición, pues parece que el valor esperado de la velocidad es la derivada de eso. También vimos que la covarianza entre lo que sería la función y una de sus derivadas, o sea, entre posición y velocidad, si fuera unidimensional, viene dado por la derivada de la función de covarianza entre x y x'. Realmente estas dos fórmulas son básicamente la misma, simplemente hay que derivar respecto al argumento de la covarianza asociado al punto en el que queramos obtener información de la derivada. Ya digo, esto se ha visto en otros materiales. Y si ahora consideramos la covarianza entre la derivada y'' y j' en puntos x y x', pues es esta expresión también vista en otros materiales. Si hacemos y igual a j, entonces tendremos la función de autocovarianza, digamos, de la derivada y', considerada como un proceso estocástico, el solo, digamos, marginalizado de forma aislada de la función f que lo originó. Entonces, vamos a particularizar y aplicar las fórmulas de antes al caso de un proceso estocástico estacionario. La aplicación va a ser casi directa. ¿Qué es un proceso estacionario? Pues aquel en que la covarianza entre x y x' es solo función de la diferencia entre x y x'. De hecho, en muchos casos es solo función de la distancia de la norma de la diferencia, pero en fin, en general, pues función de la diferencia. Entonces, esa función de la diferencia es kappa en vez de k, siendo h esa diferencia. Por simetría, la covarianza entre x y x' tiene que ser igual que la covarianza entre x' y x. Por lo tanto, si yo cambio x menos x' por x' menos x, se debe cumplir esto de aquí para que la función kappa tenga sentido estadístico, o sea, debe de ser kappa simétrica respecto al eje vertical. Con lo cual, pues vamos a aplicar esta fórmula, pero bueno, me he dado cuenta que aunque aquí abajo realmente es la dirección k' y ahí arriba es la función de covarianza, mejor no tener k significando cosas diferentes, y por lo tanto voy a cambiar la derivada a i. Entonces, pues esta covarianza teóricamente es esto de aquí, pero si ahora sustituyo x' por
x más h y sustituyo esta k de x por k de x más h, pues claro, la derivada respecto a la componente iésima del segundo argumento es la derivada de esta cosa respecto a la componente iésima de h. Y como esta k pues realmente es capa de la diferencia, capa de h, pues al final obtenemos esto de aquí, que la covarianza entre el valor de f y su derivada en un punto x más h, pues es esta derivada parcial de capa. Claro, si yo ahora quisiera calcular esto, realmente es pues básicamente la misma fórmula, simplemente cambiando x y x' por la simetría. O sea que simplemente tendría que calcular esta derivada en menos h. Pero claro, pues la derivada en menos h por regla de la cadena, pues será al final cambiar el signo por la simetría, etcétera. Vamos a verlo. Si sustituyo x' por x más h, ahora aplico esta fórmula donde pues la derivada, por tanto, es del primer argumento. Y para derivar el primer argumento, pues lo que voy a hacer es decir que ahora es x' lo que se queda quieto y x es x' menos h, con lo cual esta derivada respecto a la coordenada iésima del primer argumento es la derivada respecto a h sub i de esto de aquí, y esto es, como hemos dicho, capa de menos h, y tengo que derivarla respecto a h sub i, pero también un poco intuitivamente, por la simetría, pues vemos que si la derivada, que es la pendiente de esta recta en el punto h, va así, la derivada en el punto menos h pues será la misma, pero cambia de signo. Es lo que estamos diciendo aquí. O sea que al final estas dos fórmulas son pues realmente lo mismo. Con lo cual, en resumen, la covarianza entre la función en un punto y su derivada iésima en otro punto separado h, pues es la derivada iésima de la generadora de covarianza kappa en h, y la covarianza entre la derivada y la función en un punto h unidades después, pues es lo de arriba, pero cambiado de signo. Ya veremos ejemplos numéricos, porque al final tanta derivada me parece un lío, pero al final todo es 2 líneas de MATLAB y ya está. En cuanto a la covarianza entre derivadas parciales, pues bueno, la derivada iésima y la derivada jésima en x y x' respectivamente, si sustituyo x' por x más h, aplicando esta fórmula, que es esta de aquí, pues k de x, x' lo sustituyo por kappa de la diferencia, y ahora al derivar respecto a x', pues es la parcial de kappa y ya está, pero al derivar respecto a xy, por regla de la cadena, pues luego hay que multiplicar por menos 1. Y por tanto, acaba siendo la segunda derivada, o sea, la derivada cruzada ij en general, cambiada de signo por este menos que aparece ahí. Con lo cual, la covarianza entre derivadas separadas h, pues es la segunda derivada, el hessiano, derivada cruzada, en h cambiado de signo. La covarianza entre una función y su derivada es la derivada de kappa, y la covarianza entre derivadas es el hessiano de kappa. Este es el resultado principal. Como otra particularización, si tengo un proceso estocástico unidimensional, x es real, y entonces pues podríamos llamar a esa variable x en vez de con la x, con la letra t, y sería una serie temporal. Bueno, pues la cuestión es que usando las fórmulas de arriba, la covarianza entre posición, podríamos decir, en t2 y velocidad en t1, pues es la derivada de kappa evaluada en t1 menos t2, o si lo evalúo en t2 menos t1, pues cambiado de signo. Ahora, claro, ya no hay derivadas iésimas o jésimas porque solo hay derivadas respecto a un argumento x o t. Entonces, bueno, pues la covarianza entre posición y velocidad es la derivada de la autocovarianza, y la covarianza entre la velocidad en dos instantes diferentes
es la segunda derivada de la autocovarianza cambiada de signo. Con lo cual, con esto concluimos. En este vídeo hemos visto la particularización de esta fórmula y esta fórmula al caso de un proceso estacionario, donde la covarianza sea solo una función capa de la diferencia entre los puntos x y x'. Daba básicamente que la covarianza entre una función y su derivada parcial es la derivada parcial de capa y que la covarianza entre derivadas parciales pues es la derivada cruzada IJ segunda, digamos, hessiano, cambiada de signo. Todo se hacía más simple en el caso de series temporales donde ya no había derivadas parciales, era todo derivadas ordinarias. Y entonces pues la primera derivada de capa daba la relación estadística entre posición y velocidad y la segunda derivada de capa, cambiada de signo, daba la relación estadística entre velocidades entre distintos instantes. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.